Vamos a hablar con Alcides Vadillo, él es director Oriente de la Fundación Tierra. Un placer tenerlo con nosotros, Alcides. Buenos días nuevamente, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Muy buenos días, Diego. Un gusto poder estar con ustedes en este programa. Gracias por atender nuestro requerimiento. Bueno, esta ley que ahora ya de manera explícita tiene a dos sectores en contraposición, el sector indígena y campesino que partió el pasado 7 de abril desde el departamento de Pando y ya llegó a la sede de gobierno, y ahora el sector industrial o agroindustrial que dio una conferencia de prensa. Escuchábamos en el material reciente Sí. y dicen, no descartan medidas de presión, están en contra del decreto 5613 y de la posible abrogación de la 1720. ¿Por qué hay esta disparidad en torno a las miradas sobre la ley 1720, Alcides? A ver, para empezar, el tema de tierra siempre ha sido un tema muy sensible, porque en torno a la tierra giran demasiados intereses. Está el económico, la tierra es evaluable en dinero, es un activo financiero, pero también en torno a la tierra hay elementos sociales, hay gran cantidad de gente que vive de la tierra, esa es su fuente de vida, su fuente de trabajo, su fuente de alimentación, entonces, tema sensible, pero también la tierra es un tema de identidad. Hay grupos que no solo la tierra les pertenece, sino ellos pertenecen a la tierra. Entonces se mueven sentimientos de identidades muy grandes. Entonces, y se mueven también intereses políticos, ¿no? Por eso, mover o pretender tocar aspectos que hacen a la regulación del tema tierra sin la debida consulta, sin la debida discusión, debate, generación de consensos mínimos, lo que va a traer es este tipo de respuesta. Hacer la ley INRA el año 94 fue más de 2 años de negociación permanente que se llevó adelante hasta que sale una propuesta de ley INRA y aún así tuvo sectores en contra. La misma CAO estuvo en contra de la ley INRA, ¿no? Otros estuvieron a favor, la CSUD-CB la llamó ley maldita, pero son temas que mueven posiciones, intereses por lo conflictivo que es el tema, lo sensible que es el tema tierra. Por eso a mí me parece que el tema de esta ley, que hoy es la 1720, ha sido muy mal manejado desde sus inicios. Si bien es una propuesta que viene del gobierno, fue tratado en este periodo legislativo de una forma apresurada, introduciendo cambios además a la propuesta anterior y sin participación de los sectores a quienes dice que está favoreciendo. Entonces, de ahí se genera por un lado el rechazo, pero también cuesta entender y se cuestiona mucho de que hayan sectores indígenas que están en contra de esta ley cuando no afecta directamente a territorios indígenas ni a propiedades colectivas. Pero también cuesta entender desde el otro lado que los sectores empresarios agroindustriales estén defendiendo esta ley que supuestamente es en función de intereses de pequeños propietarios. Entonces, ¿hay algo más aquí que no se está entendiendo? Sin duda que sí. Hay una polarización ideológica también muy grande en torno a este tema. Quienes creen que el Estado debe tener un rol importante en la protección de ciertos sectores y cierto tipo de propiedad, y los que creen que el mercado tiene que ser el único que regula todo este tema de las tierras. Y ahí se polarizan también este tipo de posiciones y no hay espacios para el diálogo. Quiero decir que en el tema de esta marcha que lleva más de un mes, se han generado algunos intentos de diálogos, pero con sectores, y eso ha llevado a divisiones dentro del movimiento indígena y campesino, primero entre aquellos que negociaron y consiguieron el decreto supremo 5613,
pero otro sector lo rechaza y continúa su marcha. Ayer la CESUD se ve que busca un acuerdo y logra acuerdo con el gobierno, pero otro sector que también está en contra de ese acuerdo. Entonces, y el sector empresarial desde el oriente que está en contra de cualquier posibilidad de derogar o abrogar esta ley 1720. Entonces, esto impulsa una mayor polarización en torno a este tema de tierra que, como decía, es sumamente sensible. Alcides, usted cuestionaba y decía, ¿por qué hay sectores movilizados en contra de la ley 1720 cuando esta no afecta a tierras comunitarias o a territorios indígenas? Y ahí se me viene a la cabeza las declaraciones del canciller, que la anterior semana decía, ojo con las ONGs que están detrás de movilizaciones, en vez de generar empleos no deberían, en vez de estar fomentando movilizaciones, deberían generar empleos, reclamaba el canciller. ¿Será que hay ahí una agenda que, diríamos, encontró una salida con la ley 1720? Mire, el discurso de culpar a las ONG de las movilizaciones sociales no es nuevo. Si usted revisa el gobierno de Evo Morales, no solo culpó a las ONG, expulsó ONG del país, ONG internacionales, y cerró a muchas de las ONG locales, pese a que había recibido inicialmente respaldo de estas ONG. La actitud del gobierno, cuando siente críticas, es esa reacción de buscar acallar las voces discordantes. Las ONG no están marchando. Es posible que haya ONG que puedan estar en una posición crítica a esta ley y tienen todo el derecho de estarlo, pero de ahí a que marchen o promuevan una marcha o promuevan la oposición que se está viendo hoy en la ciudad de La Paz, está muy lejos de lo que pueden hacer las ONG. Esto es una reacción de movimientos sociales que tienen temores, que se sienten afectados, porque le decía, el tema tierra es un tema de vida, es un tema de economía, es un tema de identidad, y entonces esto mueve. Ahora, en este escenario de polarización entre que un sector no quiere que se toque, que se mueva una coma, que no se hable de abrogar, pide que se abrogue más bien el decreto 5613, y otro sector que firmó un acuerdo, aunque hay otro subsector, diríamos, Sí. que desconoce ese acuerdo firmado, y todas las miradas o todo debería desembocar en la Asamblea Legislativa, que por un lado el sector agroindustrial dijo, llamamos a nuestros diputados y senadores a que no se trate este tema. Por el otro, el gobierno firmó un acuerdo para que sí se hable de una ley que abrogue la 1720. Hay dos proyectos que se conocen, uno presentado por parte de la bancada del PDC y otra por Alianza Popular, y el sector campesino e indígena que llegó a La Paz, que dice se quedará hasta que la Asamblea trate este tema. ¿Cuál debería ser la salida? ¿Borrar la ley 1720 y construir entre todos juntos, como fue el 94, usted planteaba, la ley INRA, construir una nueva ley? Sí, perdón, perdón. Sí, no se preocupe. Sí, sí, va por ahí el tema, ¿ya? Eh, Estamos moviendo normas que han estado más o menos estables un buen periodo y, y hoy estamos frente a una situación en la que al moverse esto genera temores, susceptibilidades, se vuelven amenazas, ¿sí? Por eso es que lo que se plantea es que deberíamos volver quizás a foja cero y empezar a hablar con los interesados en un proceso de consulta, de participación, en qué beneficia, en qué afecta, qué temores, porque en todo esto también se mueven ideologías y se mueven susceptibilidades y miedos, ¿sí? Intereses también. Entonces,
hay que discutir con los interesados en un proceso más de diálogo y de concertación. Es lamentable que se esté polarizando en este momento esta situación. No vamos a ir a un buen término si no vamos por los procesos de diálogo, de consulta, de negociación. Y el movimiento indígena está señalando de que se va a quedar en la ciudad de La Paz hasta que se abrogue esta propuesta de ley. Y yo creo que el camino debería ser: volvamos a foja cero, donde estábamos antes, y empecemos de nuevo un proceso con participación de los interesados de diferentes sectores en función de buscar procesos de concertación y de acuerdo. Entre estos sectores interesados, obviamente nos imaginamos los movilizados, llámese indígenas, campesinos. También deberían ahí sumarse los agroindustriales a través de la CAO. ¿Quiénes deberían Por, participar de esta construcción? mire, de hecho, un proceso serio debe incorporar a los diferentes actores, y esto implica eh, sectores indígenas, sectores campesinos, implica los sectores también agroindustriales, empresariales, porque también tienen, y también implican participación de sectores de sociedad civil que están en función más de la conservación, de la protección del medio ambiente, porque están decidiendo bienes que son de todos los bolivianos. Esto es importante. No se trata de que entre los sectores ligados al agro definan cómo distribuirse tierras y beneficios. También tiene que haber la mirada de aquellos que están en función de defensa de los intereses comunes, los que son de todos los bolivianos. Entonces, un proceso de concertación no es solo una repartija de beneficio entre los actores del área rural. Entran también intereses relativos al bien común, al interés público, que representa el Estado, pero también organizaciones de sociedad civil que deberían ser parte de un debate así. Eh, Respecto a lo que mencionaba, las partes interesadas, cuáles pueden ser sus agendas o motivaciones para expresarse, manifestarse o asumir medidas de presión en torno a la ley 1720, me queda resonando en la cabeza lo que usted cuestionaba, que si hay sectores hoy movilizados, marchistas, a los que directamente no les afecta la ley 1720, ¿por qué están marchando? Y por el otro lado, si en teoría esta es una ley para pequeños poseedores de tierras, para pequeñas propiedades, convertirlas a medianas, ¿por qué están los grandes empresarios también apostando por ser parte de la mesa, del debate? ¿Por qué, Alcides? A ver, con el tema primero de los indígenas y campesinos, el tema es que hay propiedades eh, en el mundo rural. No siempre la división entre la propiedad individual y lo comunitario está totalmente definido y claro. La comunidad es el espacio común, pero, y es propiedad común, pero también hay propiedad individual. Y quien es parte de la propiedad individual tiene también su participación y sus derechos en lo que es de la comunidad. Estos elementos a veces no se conocen porque nuestro esquema de legislación más romana, más el estilo de la legislación francesa, hacemos una división absoluta, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público. Y esto en las dinámicas sociales no es así de definido, no es blanco y negro. Esto es un elemento que afecta y hay que tenerlo en cuenta. El otro es que no se ha hecho suficientemente un trabajo de explicación, que no entran aquí dentro del alcance de la ley propiedades colectivas, ¿no? No se lo ha explicado. Pero también el tema es que solo queda sujeto a la voluntad del propietario. No hay criterios objetivos, ¿no? Entonces, basta que alguien jure que
quiere ser mediana propiedad, ya es mediana propiedad. Y creo que esto queda demasiado suelto a la subjetividad. Todo esto genera susceptibilidades y temores desde el sector indígena y campesino, y además temor de que con esto pierdan sus tierras, se generen procesos de acaparamiento de otros sectores. ¿Son susceptibilidades, son temores? Sí. Del sector empresarial hay también intereses. Durante el proceso de saneamiento, y tenemos evidencia, hubieron muchas propiedades, Diego, que siendo grandes, se declararon pequeñas propiedades, se fragmentaron, se dividieron y las volvieron pequeñas propiedades de menos de 500 hectáreas en el oriente, con la finalidad de no pagar al Estado el precio del valor de la tierra y con la finalidad de no pagar al Estado el precio de las tasas de saneamiento. Esto implicó fragmentar propiedades con intereses de evadir pagos y obligaciones con el Estado. Hoy quieren ir por el camino contrario. Hoy quieren esta ley para que esas propiedades que ayer las dividieron, hoy puedan declararse que son mediana propiedad y puedan ingresar a un mercado de tierra como un activo financiero. ¿Esto es real? Sí lo es, y son intereses. Y por eso también vemos a sectores empresariales defendiendo este tipo de propuestas de esa manera y con amenazas incluso de movilizaciones y de acciones contra la posibilidad de la abrogación de esta ley. ¿Hay intereses de por medio? Evidentemente. Alcides, muy clara esta última parte, sobre todo en torno a este tema tan sensible, ¿no? Que de repente en los centros urbanos o en el occidente del país no miramos con tanta atención a lo que ocurre más allá de los centros urbanos y de qué manera la tierra es un tema no solamente en Bolivia, a nivel mundial, y que toca ciertos intereses que son bastante delicados. Así que, Yo, sí. perdón, Diego, antes de cerrar, yo quisiera decir algo también que refleja un poco esta susceptibilidad. Y traigo aquí a colación un dicho que dice que cuando los lobos defienden una ley que protege a las ovejas, algo raro está pasando. Bien, qué frase. Bueno, ya está el título del programa. Gracias, Alcides, un fuerte abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Alcides Vadillo, director Oriente de la Fundación Tierra, con nosotros.